Ahora veamos la Primera Guerra Mundial en 20 minutos, corto y fácil, del señor Haro. A ver cómo nos va. Buenos días, aquí comunicándome desde el Polo Norte. ¿Se me escucha bien o qué? Ok. Se me escucha mal. Vale, solucionado. Bienvenidos de vuelta, yo soy Haro y hoy vamos a hablar sobre esta pedazo de caca. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, llamado en ese entonces. Este vídeo ya lo hice anteriormente, pero era muy corto, iba muy borracho. Ahora voy drogado. Vamos a ver las grandes corridas que es se un hicieron avance. las grandes potencias en esa época. ¡Ay, no! ¡No te burles de ese acontecimiento! Mi tatarabuelo murió allí. Mira, me bajo los pantalones y me la empiezo a cascar pensando tu tatarabuelo. Así que si vas a llorar, cierras el vídeo y yo qué sé, vete a limpiarte las lágrimas con una esponja de la cocina. Y si eres hombre, pues te secas las lágrimas con el cemento del trabajo. Porque el vídeo de hoy va a tener mucha mierda, va a durar lo suyo. Te aseguro que es más productivo fumar marihuana que ver este vídeo. Pude haber aprovechado estos 30 minutos para poner currículums abajo de mi casa y no tener la espalda como una puta gamba. Pero yendo con toda esta cagada, empieza por la década de 1881. Las potencias de ese entonces iban a explotar a riqueza, ya que Europa tenía un crecimiento económico de la hostia. Todo era paz y amor, pero había un problema. Todos querían tener más poder que otros. Todos querían ser más fuertes que los demás. Querían dinero. ¿Quiénes eran los más pobres? Pues los países de África y Asia. ¡Ah! ¿Me estás diciendo que en esa época se reunieron las... De hecho, sí. Yo creo que hasta hace muy poco. De hecho, Francia todavía tiene colonias en África. Es brutal. O sea, si nosotros los latinos nos creemos sometidos por mucho tiempo por países de primer mundo, Dios, los de África aún lo sufren. Y es tremendo. Potencias mundiales para repartir las riquezas que tenían para acabar con el hambre en el mundo entero. ¿Te imaginas? Para armas, chaval, para armas. Mamá, tengo hambre. Mira, niño, aquí tienes barro para comer, vitamina Z para los huesos. En pocas palabras, se repartieron África sin el permiso de los africanos. Es lo que justo lo que acabo de decir. Literal, Reino Unido, Inglaterra, Francia, creo que Italia también se repartieron África. Nestlé paga para secuestrar niños para que recolecten cacao. What the fuck. Hay un video de eso, quisiera verlo. Qué fuerte, como que Nestlé, ¿qué? Entonces es lo más interesante. Se repartieron África sin decir los africanos. Eso, en principio, empezó las primeras tensiones en la Primera Guerra Mundial. ¿Saben qué es lo más interesante? Que la Segunda Guerra Mundial terminó igual. Estados Unidos dijo: oigan, este pueblo oprimido por los alemanes, debemos colocarlos como héroes. ¿Vamos a colocarlos en dónde? ¿En territorio estadounidense? Por supuesto que no vamos a regalar nuestro territorio a esta gentuza. Vamos a meterlos allá, en otro país. Vamos a meterlos en Medio Oriente. Les creamos su propio país y los dejamos ahí. Y las guerras que tenemos hoy en día en Medio Oriente se deben a eso. En que simplemente agarraron a los judíos y les dijeron: mira, aquí, este es tu nuevo país. Y no les dijeron a los de Medio Oriente que ese territorio era nuevo. Que ese nuevo territorio ahora era judío. Es brutal, es brutal. Y si hacemos otra guerra, de hecho, ese territorio anda en conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que como ese conflicto no afecta a las grandes potencias mundiales, pues simplemente dicen: estamos en paz. Pero no es cierto, no ha dejado de estar en conflicto. Como en Cuba, sí, algo así. Que siendo realistas, estos países ya hicieron más que la ONU. El reparto está liderado por Francia y Gran Bretaña. La cosa es que Alemania, tras la unificación de varios estados independientes para crear el nuevo... Por eso yo siempre lo he dicho: fuera de este libro, los franceses no han hecho nada bueno por la humanidad. Absolutamente nada. Mira, si no fuera por Antoine de Saint-Exupéry, yo diría que que históricamente Francia no debería existir. El nuevo imperio alemán no lograron obtener tantos territorios en África como ellos tenían planeado, ya que era una nueva potencia peligrosa que amenazaba directamente hacia los intereses económicos y coloniales de Reino Unido y Francia. Y ya para rematar, o sea, solo para vacilar, full trollings, le dieron los peores territorios africanos, con muy pocas oportunidades económicas. Hostia, esto no es la mierda del...
Francia tiene más ratas que personas. No es lo mismo. Y el actual Pantania. A este suceso se le conoce como Scramble for Africa, o en español, el reparto de África, o en chino, Faison Yanchuan. Y dirás, ¿qué tiene que ver China con el reparto de África? ¡Una puta mierda! Pero me hizo gracia y quería sacar el racismo interior. Además, cuanto más información, mejor para nuestro cerebro. Guau, fuera coñas, a veces pienso que tengo esquizofrenia, en serio. Ahorita es racista, en realidad son chistes. No tengo nada en contra de los franceses. ¡No! ¡Jaro tonto, mierda, perra! ¡No tienes nada! Ah, vale, perdón. Esta fue una de las chispas que empezaban a preocupar a media Europa. Y con el paso del tiempo, las tensiones estaban experimentando un notable incremento. Cada día que pasaba solo iba peor. Por una parte, Francia le tocaba los cojones a Alemania, ya que les quitaron Alsacia y Lorena por una guerra antigua. Por otra parte estaba Austria-Hungría, que quería expandir... Es que siempre el problema es por lo mismo, por territorio. De hecho, ¿por qué sigue habiendo una tensión entre Argentina e Inglaterra? Por las Malvinas. Siempre la tensión es por territorio. Su territorio, así que se añadió Herzegovina y Bosnia. Por la cara, como si nada, y se la pela. Y eso a Serbia lo molestó. Si dices algo malo de Francia te vuelves el mejor amigo de un español. No me interesa ser el mejor amigo de un español. De hecho, no conozco a ningún español realmente. En persona no. O sea, eso es conocer. Realmente no conozco a ninguno. Porque quería unir ese territorio como parte de su dominio. Por cierto, guardaros Bosnia, porque va a pasar como los palestinos. Los tocas y hace boom. Yo no hago boom. Entonces, si no eres tú, ¿quién es? Hey, ¿por qué no has empezado a aprender Dios. inglés todavía? ¿Estás muy ocupado? Mira, yo por eso estoy a favor del maltrato animal. Así que para calmar las tensiones, se hicieron dos bandos para garantizar la seguridad y proteger sus intereses. Por una parte estaba la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Reino Unido, mientras que el bando contrario estaba formado por el Imperio Alemán, Austria-Hungría y Italia. La cosa es que todos tenían un gran deseo de iniciar un conflicto, solo por el simple hecho de conseguir más y más territorio. Eso es cierto. Históricamente las guerras no empiezan por el objetivo que la gente dice que empiezan. O sea, ¿cómo lo explico mejor? El disparador de una guerra no es realmente la razón por la que inició la guerra. La tensión ya existía. Esa simplemente es la excusa para poder iniciar la guerra. Es como cuando te cae alguien mal. Te cae mal y le dices a alguien, mira, yo quiero que me diga alguna estupidez para partirle la cara. Literalmente eso es lo que pasa con muchas guerras. La gente o los países ya tienen la tensión desde antes, quieren cascar al otro país, pero digamos que no quieren ser los villanos que simplemente aparezcan y digan, te declaro la guerra. ¿Por qué? Porque me antoja. Sino que esperan a que el otro haga algo y dice, mira, yo voy a dejar esto aquí. Es muy tentador, lo dejaré ahí sin vigilancia y me voy a dar la espalda. Si lo tocas, te bombardeo. Pero no se lo dicen, esperan a que se lo coman y luego dicen, ¡oh, se robó mi pastelito! ¡Te voy a bombardear! Es básicamente lo que pasa. Como el florero de Llorente en Colombia. De hecho, la independencia de Colombia es muy jajas porque ya habían reuniones clandestinas en que los criollos querían liberarse del yugo español. Así que simplemente dijeron, miren, hay un tipo llamado Llorente. Vamos a pedirle un florero para celebrar una fiesta. No recuerdo exactamente cómo era la cosa. Para celebrar una fiesta. Y ellos sabían que Llorente se los iba a negar. O sea, ellos sabían. Pero fueron adrede a pedirle el florero sabiendo que se los iba a negar para que eso fuera como la mecha, la chispa que encendiera la mecha y se creara toda la guerra. Y literalmente así fue como pasó la independencia de Colombia. Y por eso es tan famoso el florero de Llorente, que se supone que fue lo que inició la guerra, pero no es cierto. El florero de Llorente fue la excusa porque todo el mundo estaba súper alegre. Era una fiesta ese día, todo el mundo estaba súper alegre. Y dijeron, como Llorente nos niega el florero, la armamos. Putos anuncios de YouTube, encima ahora te hacen más lento el PC si usas Adblock. Terrible. ¿Qué forma de iniciar una guerra así? Así somos los colombianos. Ya le tenemos a alguien marcada la Z y si no le estamos buscando la excusa para darle el cachetazo. Pero no podían, porque tenían que tener una excusa válida para el comienzo del apocalipsis. Lo que acabo de decir. Todo se conoce como la paz armada. Todo era arcoiris, crecían las hierbas, aire puro. Me acabo de dar un pedo.
Bro, ¿qué cojones? ¿Nos pasa tipo que os tiráis un pedo y empieza a oler a vainilla? Toda la paz y amor para todo el mundo, pero por dentro de estos países están invirtiendo grandísimas Lo que acabo de decir. Solo faltaba el mechero para iniciar el conflicto, y ese mechero era el rey de Austria. Que lo juro, yo creo que este chaval se metió 4 kilos de farlopa, se levantó con la pata del medio y dijo: ¡buah! Mira, ¿sabes qué? Voy a visitar Sarajevo, la capital de Bosnia, para vacilar nada más. Ya sabes, irles en la cara. El problema detrás es esto: Bosnia. Y allí los serbios no tenían buena cara, que digamos, ¿no? Varios grupos nacionalistas serbios planeaban el asesinato del archiduque porque lo tenían a huevo prácticamente. Publicaron la ruta completa, poca seguridad, poca comunicación, y en esa época las armas te los podías comprar en la panadería de al lado. El archiduque se pone en marcha. Como en Estados Unidos. Se dirigen hacia el centro de la ciudad. Que una curiosidad que nadie me ha preguntado, pero lo voy a decir de todas formas: la matrícula tiene las siglas A36118. Armisticio, el acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial, día 11 del mes 11 de 1918. Acuerdo, día, mes y año en que acabó la Primera Guerra Mundial. ¿Coincidencia? ¡Me suda los cojones! El coche sale a las 10 y 10 minutos después una persona le tira una 20. granada al archiduque. Rebota la granada y explota el coche al lado. What? Un muerto, 20 heridos. ¿Qué cojones? Y solo hay 5 plazas en el coche. La cosa es que el atentado falló. Después de que escaparan, no sé por qué, decidieron volver hacia los heridos. Se equivocaron de ruta y allí... Lo más gracioso de la... Mira, el man quería morirse. O sea, este es el propio... Estoy dispuesto a entregar mi vida por quemar el mundo. O sea, se fue sin seguridad a un país donde sabía que le podían hacer un atentado. Se salvó del atentado y volvió para que le terminaran el atentado. El man lo estaba buscando. O sea, Dios, este tipo o es el más imbécil de la historia, o es el hijo de su madre más hijo de su madre de la historia. Porque Dios, hacerte matar para empezar una de las guerras más grandes del mundo, hay que joderse. Hay que joderse con ese tipo de gente. Ni el Guasón se atrevió a tanto. El asunto es que el archiduque no pudo ser operado de inmediato. Bueno, el porque Joker. el traje militar que llevaba tenía un puto puzzle para quitarle la ropa. Después de la muerte del archiduque y su esposa, Austria-Hungría, full cabreado, le echó la culpa. Lo de la granada rebotando suena a los Looney Tunes. De pronto es que no suena tan a Looney Tunes, porque es que los coches de esa época eran como los Volkswagen de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Que por cierto, a la Segunda Guerra Mundial le debemos los Volkswagen. La Segunda Guerra Mundial dejó cosas buenas, fuera de todo lo malo que hubo, digo. Pero sí, eran unas latas súper durísimas. O sea, que lo tiraran y rebotara, pues normal. Las granadas no explotan cuando cae, como cree la gente. Las granadas tienen un temporizador. Así que supongo que lo que ellos querían era lanzarla de globito y encestarla, hacer una cesta de 3 puntos en el coche y que explotara dentro del coche. El que la tiró era malísimo, pegó en una lata, ¡pum!, y rebotó y explotó después. Pues no es tan Looney Tunes realmente. Culpa Serbia de estar detrás del atentado. Dígame. Listo, clip y sacado de contexto. Dile hola a TWT. ¿Cómo te odio? Que Austria-Hungría, junto con el Imperio Alemán, exigieron una investigación interna del país, con una enorme lista de demandas imposibles, como una investigación. Buenas noches. Buenas noches, Acabo de Grandmaster. llegar. Con perdón de la reacción, pregunto: ¿estamos en noche de funa? Si es así, puedo empezar con las relaciones humano-Diginon. No estamos tratando de hacer noche histórica. Es noche de guerras, pero no. De hecho, sí, hablamos del machete, ahora estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y después vemos Eevee Online. Así que la verdad es nochecita de guerras, noche bélica, es cierto. Voy a cambiarle el título al stream. Voy a colocar aquí, noche bélica. Listo. Sigamos. Interna del país, desmantelamiento de organizaciones secretas, quitar toda la propaganda anti-austriaca, pero Serbia dijo: ¡no! Ah, entonces eso significa que tú tienes que ver algo con el atentado. Pues ahora por gilipollas te declaro la guerra. ¿Cómo? What? Es que eso es lo mejor de todo. Mira, las guerras mundiales termina siendo un embrollo porque como tanta gente tiene intereses, tantos países tienen intereses en una zona, dicen, mira,
si tú atacas esta zona, o sea, ya no es como la guerra antes entre dos países, tú y yo, uno a uno, solo para solo, sin camiseta. Muchas guerras eran así. Sino que estas guerras son tipo, tú, si me pegas, llamo a mi hermano mayor o primo, venga, patrón, usted también. Y entonces se meten un montón de países y otro montón de países se meten. Y los otros países, como normalmente Estados Unidos, que es el país de América que se mete en las guerras, y creo que es el único que se mete así de firme en las guerras, es simplemente porque dice, uy, guerra, Estados Unidos no se puede perder esto. Pues, y por eso se mete allá, para terminar de buitre cuando toque saquear cadáveres, básicamente. Porque al final, Estados Unidos siempre se lleva su buena tajada de todas las guerras. ¿Es la guerra de Serbia? Pues yo te declaro la guerra a ti para defender a Serbia. Exacto. ¿Qué? Los países no son machos, pero sí muchos. Sí, de hecho, Estados Unidos en todas las guerras, todas, literalmente en todas. Estados Unidos no tiene muchas veces intereses en la guerra, su interés es la guerra misma, no los intereses que tienen otros países, porque Estados Unidos no tiene frontera con ninguno de ellos. ¿Me declaraste la guerra a Austria-Hungría? Pues yo te declaro la guerra a ti, Rusia. Ahí está, mira, papá. ¿Ah, sí? Pues yo te declaro la guerra a ti, puta perra, Francia. Espera, ¿qué coño? Pero si yo no he hecho nada. Ese me gustó, ese fue un buen chiste. Madre mía, esto sí que es un evento épico, ¿eh? No son con los streamers de hoy en día que son en plan ¡oh, Dios! ¡No pasa nada, gente! ¡Idea revolucionaria! Evento de Minecraft. Reino Unido se quedó neutral, igual que Italia. Y España, aún menos. Les pilló la siesta española. No estaban para nada preparados. Fue la primera guerra en usar tanques. Fue la primera guerra en usar máquinas de cifrado. Nah, se van a funar completamente todos. En el comienzo de la guerra, la posición terrestre que tenía el Imperio Alemán era muy jodida, porque literalmente Chiruno su economía la hizo a base de guerras. Apenas haya unos momentos de paz entran en crisis económica. Sí, de hecho sí. Porque es que, mira, es como lo que estamos leyendo en Rebelión en la Granja. Estados Unidos necesita tener un enemigo. Si Estados Unidos no tiene un enemigo visible al cual culpar de todos los males para incentivar el nacionalismo, si Estados Unidos no tiene un señor Jones que esté amenazándolos constantemente, no pueden controlar su población. O sea, entiéndelo así, en las casas de Estados Unidos hay más armas que personas. Esas armas o apuntan a un enemigo extranjero en común o se apuntan entre ellas. No hay más. Pero esas armas no se van a quedar recibiendo polvo y esas balas no se van a quedar sin disparar. ¿En qué estábamos? Sí, miren, esto es lo fuerte. Esto es lo fuerte de la Primera Guerra Mundial. Que antes de la Primera Guerra Mundial las guerras eran feas, todas las guerras son feas, pero digamos que tenían cierto nivel de honor. La mayoría de las personas que iban a la guerra no morían en la guerra. De hecho, es raro que un 10% de un ejército muriera. Simplemente cuando un ejército empezaba a mostrar ventaja, el resto huía, o cuando tomaba mejor posición, el resto huía. Y una vez que huían, pues ya se acabó la batalla. El otro ejército se rendía porque ya no estaba en posición de volver a atacar, perdió muchos recursos y tal. Se rendían y acababa la guerra ahí. Por eso es que la gente antes de la Primera Guerra Mundial tenía la idea de que ir a la guerra era volverte hombre, ir y convertirte en adulto y volver lleno de gloria y traer honor a tu familia y decir yo estuve en la guerra. Es una idea que incluso muchos latinoamericanos conservan hoy en día porque nunca fueron a una guerra mundial. Latinoamérica no participó en las guerras mundiales, al menos no de forma tan activa como muchos otros países. Pero, ¿qué sucede? Que en la Primera Guerra Mundial empezó a haber un montón de cambios en la guerra. Ya la guerra no era de tú y yo nos tiramos un balazo, es una batalla honorable en que vamos a enfrentarnos y una vez que los demás se rindan, hemos ganado, se rindió el enemigo porque asesinamos a, no sé, el 5% de su ejército, o porque tomamos la posición y se han rendido, míranlo, somos héroes. Aquí realmente la guerra se volvió algo muy sucio, al punto de que había guerra química, la gente moría en las trincheras ahogados con su propia bilis y su propio vómito, guerra de trincheras, ver cadáveres y cadáveres de muertos. O sea, la Primera Guerra Mundial fue un cambio súper Aún drástico. siguen con esa mentalidad.
Hay varios hombres que piensan que ser un milico es de orgullo, cuando, en general, la gente odia a los milicos, un poco menos que la policía. Ya depende. Pero sí, o sea, la Primera Guerra Mundial hizo un cambio radical porque la gente, los jóvenes iban a la guerra recordando, no sé, la batalla de la carga de los 300, que no es la misma que la batalla de las Termópilas donde sale la película de 300, digo, ¿no? Porque algún despistado cree que es lo mismo. Ahí vamos a ir como a la batalla de los 100 años, de los 100 días, perdón. Hubo esas batallas honorables en que liberamos al país. La gente iba con esa idea, se ofrecía para la guerra, y cuando volvían, es cuando nace ese dicho de enviamos niños y volvieron adultos, o volvieron ancianos. Porque si iban de 17 años, de 20, 18, y la tensión era tanta que no dormían durante días o semanas, que volvían llenos de arrugas y con el pelo canoso de tanto estrés. Fue barrísimo. Fue barrísimo. Estaba en todo La el mirada de las centro 1000 las yardas, potencias literal. enemigas. Les venían por el culo y por la boca. Pero los alemanes tenían mentalidad de tiburón. Crearon el plan Sniffle. No, perdón. ¡Sniffle Plan! What? El plan era el siguiente. Ellos sabían que los rusos tardarían en llegar a Alemania, ya que Rusia es muy grande. Y claro, tienen que transportar soldados, armas, alimentos, agua potable y lo más importante, la coca y el opio para frenar el dolor. El plan que tenía el imperio alemán era el siguiente: defender unos poquitos soldados en la frontera de Alemania mientras que los demás soldados atacarían a Francia. Y aquí viene el truco de magia. Ellos saben que los franceses ya estaban preparados en las fronteras, así que Alemania sacó su máxima IQ. Ok. Y dijo, no pasa nada, pasamos por Bélgica, los sorprendemos, vencemos rapidito a Francia, luego volvemos con los soldados a la frontera de Rusia para acabar con los rusos. Bueno, se han mandado... Está complicado. Está complicado porque toca atravesar el país de lado a lado. O sea, toca ir a un lado, derrotar y luego volver. Y esperar a que los poquitos que están del otro lado aguanten. A ver si les sale bien. Una peli porno bestial. Así que empezó la operación y a la hora de pasar por Bélgica y Luxemburgo dijeron: no, no puedes pasar, somos neutrales. Así que Alemania dijo: vale, no pasa nada, rodearé por el mar y los sorprenderé por aquí. ¿Te imaginas? A tomar por culo los pueblecitos estos. Vamos a prenderle fuego a todo, como ya hacía de pequeño cuando a mí me daban un mechero. Y posteriormente iniciaron la batalla de Ypres, que obviamente esto es ilegal en la guerra. Estaba violando la ley de neutralidad de Bélgica y Luxemburgo, llevando eso a la entrada de Reino Unido en la guerra, en ayuda de frenar el avance alemán. Y 19 días después de que Reino Unido entrara en la guerra, Japón también se une y le declara la guerra a Alemania, ya que Alemania tiene unas cuantas tierras bonitas en el Pacífico y en China. Y como estaba ocupado... Japón siempre ha tenido... Japón es raro. Porque durante mucho tiempo tuvo una idea... Es que Japón fue complicado porque... ¿Cómo explicar? Japón durante mucho de su tiempo estuvo atrasado con respecto a otros países porque uno es una isla y dos, tenía una mentalidad muy centralista. Es decir, Japón creía que todo el mundo debería venir a Japón a aprender de ellos, pero ellos no iban a ir a ensuciarse y a interactuar con estos sucios gaijin que están fuera de Japón. Japón siendo raro, qué novedad. Japón siendo raro. Qué novedad. Sí, pero era raro en otro sentido. Pero de repente en las guerras mundiales era en plan, quiero conquistar otros territorios. Está como que un poquito tarde Japón, Los ¿no? japoneses en esos tiempos eran el diablo en persona. Lo siguen siendo, solo que ahora tienen 2 pepinos atómicos encima. Entonces es como lo inverso de Godzilla. Godzilla era una iguana rara y con la bomba atómica se volvió Godzilla. Los japoneses eran Godzilla y con la bomba atómica se volvieron una iguana rara. Cambios, analogías. liándose a puñetazos contra 3 frentes, Alemania no podía hacer nada. Así que Japón se los quedó, promoviendo hacia el centro de Europa. Ambas potencias tenían una gran tecnología armamentística en esa época, como las ametralladoras Hotchkiss M1909 alemán. De hecho, hay un libro muy bueno que es una...
es una historia que cuenta acerca de qué hubiera pasado si, bueno, hay varios libros así, qué hubiera pasado si el Alemania y Japón hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Es brutal. Hay uno que tiene mechas y todo a bordo. Se llama Estados Unidos de Japón. Y la secuela se llama El Imperio Mecha Samurai. Son una locura. Y luego está El Hombre en el Castillo, que también es buenísimo. Hola Chau Chat M1915 francesa. Así que luchar en un campo abierto con esas armas no era muy buena idea, que digamos, ¿no? Así que decidieron optar por la creación de las trincheras, para un mejor sistema de defensa construidas a base de bolsas de arena, madera y púas para dificultar los asaltos del bando contrario. Y aunque era muy factible, la vida en la chamba no era el mejor destino, que digamos, ¿no? Sí. Vivían en un ambiente inhumano, no podían dormir tranquilos por bombardeos constantes, tiroteos, sorpresas que podían salir a la medianoche, y se llenaban de ratas en los cuerpos de los soldados, que estaban en descomposición avanzada, haciendo que atrayera pulgas y más ratas. Por eso lo aburrimiento extremo, escasez constantes de agua potable y alimentos. A ver, ayer no había problema, te pones en la mesa una rata en estado de descomposición con un trozo de pan encima y ya tienes un auténtico kebab turqués. En los días de lluvia te llegaba el agua con barro hasta las rodillas, y con la humedad constante que pasaban los pies de los soldados se produjo la enfermedad conocida como pie de trinchera. Tanta humedad en los pies durante semanas constantes se hinchaban y rompían todos los tejidos, haciendo la posible amputación total del pie. Digo, era muy común que los soldados pareciesen de un trastorno. es lo que les digo, la Primera Guerra Mundial cambió el hito de lo que era una guerra hasta ese momento. Hasta entonces todo era como historias muy de leyendas, muy honorable, todo muy, muy heroico. La Primera Guerra Mundial le demostró a la gente que no, que de ahí en adelante la guerra es Warhammer. Esto es re Grimdark. Torno de estrés postraumático. Y lo peor de todo, Ponerlo así, antes de las primeras guerras mundiales, las guerras eran El Señor de los Anillos y ahora son... ¿Y si Estados Unidos de Japón es canon en el universo de 6 grandes héroes? Digo, por el San Francisco Tokio. De hecho, mucha gente tiene esa teoría de que Estados Unidos de Japón es canon, o sea que nunca se dice, obviamente, en la peli, pero de que Japón fue quien le ganó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y por eso se llama San Fran Tokio y por eso el nombre de todos los personajes es japonés o de la mayoría de ellos. es que estaban interpretados en esa época como cobardía y los consideraban fingidores, los que no querían volver a la guerra. Algunos toman La Primera Guerra Mundial fue como pasar del modo arcade al modo online en los juegos de lucha. En realidad fue más como pasar de Super Mario Bros. A pasar a jugar Dark Souls. Para ponerte el ejemplo. sanciones tan grandes como la ejecución por fallar a la patria. ¿Cómo que good ending? Bélgica, a pasar de ser neutral, consiguió frenar el avance alemán al territorio francés, haciendo que el plan Schlieffen falló. No pudieron capturar Francia con rapidez como ellos lo tenían pensado. Encima, los soldados franceses fueron a la batalla de Marne en taxi. Con Austria-Hungría ¿Cómo pasó lo que en mismo. taxi? What the fuck, ¿en serio? O sea, ¿en taxi literal o es una metáfora? Porque si fue en taxi yo quiero escuchar esa historia. Exactamente. Se pensaron que en unas pocas semanas podrían acabar completamente con los serbios, pero ellos también se resistían bastante. Aproximadamente el 39% de los soldados alemanes que luchaban en Francia tuvieron que volver hacia el este para combatir contra los rusos, que por suerte los alemanes salieron victoriosos en la batalla de... Es que hasta eso, la mayoría de los países creían que las guerras iban a seguir siendo como las guerras de siempre. Es decir, ellos decían, wow, si antes con espada, caballo y mosquetón las guerras duraban semanas a veces, pues ahora que tenemos tanques, que tenemos ametralladoras y tenemos más cosas, las guerras van a durar menos. Pues suena lógico, ¿no? Pero contraintuitivamente, al haber tanques, la gente diseñó obstáculos para los tanques, ya sean las trincheras, o no recuerdo cómo se llaman los aparatejos estos que colocan, que siembran para trazar los tanques. Entonces al final todo se vuelve un fango donde se vuelve una guerra de desgastes básicamente. Morteros, sí, también morteros. Entonces a lo que termina haciendo es que hace que la guerra al final sea mucho más lenta.
de Tannenberg con 170.000 bajas rusas, mientras que los alemanes solo sufrieron 12.000 bajas, resultando en la ganancia de territorio ruso por parte de los alemanes, actual Polonia. Fue tan vergonzosa la derrota que el comandante... Mira. Desde aquí viene el pleito. Los alemanes le ganan a los rusos y terminan apoderándose de este territorio. La ganancia de territorio ruso por parte de los alemanes, actual Polonia. Fue tan vergonzosa la derrota que el comandante oficial ruso Alexander Samonov se quitó la vida con un revólver tras fracasar como líder militar. Nah, gente, por favor, no hagáis esas tonterías. No os voléis la cabeza de un disparo, podéis morir. Alemania en la segunda batalla de Ypres usaron gas cloro, cuando también era ilegal, violando de vuelta las leyes de la guerra. Así que rápidamente las potencias aliadas también usaron gas venenoso y máscaras. Estoy de puta madre, mi pana. Por otra parte, en África, los aliados conquistaban tierras colonizadas por Alemania. Ve, esto fue tan radical y fue tan horrible esto de lo que hacía el gas cloro. Quien alguna vez ha tenido intoxicación por cloro o ha visto a alguien tener intoxicación por cloro sabe lo negativo que es esto. Te cierra las vías respiratorias, te quema los bronquios y literalmente, o sea, es horrible. Hay oxígeno y no lo puedes respirar. Es como te vuelve alérgico al oxígeno, básicamente. Es horrible. Todo eso fueron a lo ilegal. Lo que pasa es que antes de la Primera Guerra Mundial, como muchas cosas no se usaron, no había leyes contra esas cosas. Y luego, pues también era como que, listo, hay leyes, pero ¿a quién le importa? Esto es una guerra. Es como los dos pepinazos atómicos. No existían leyes en contra de tirarle un pepino atómico a una ciudad de civiles. O a dos. ¿La primera ley de las guerras es que la guerra es ilegal? Pues depende, porque al final, si tú declaras la guerra... De hecho, yo no entiendo bien cómo funciona eso, pero sé que para poder estar en guerra... y que no haya como problemas legales, no sé, problemas legales de qué, estás invadiendo otro país, entonces tienes que declarar la guerra públicamente. Entonces es súper random eso. Y lo más importante, Italia. Italia en 1915 se cambió de bando en secreto a la Triple Entente. ¡Ah, su máquina! Una mejor oferta. ¡Italia traidor! La alianza se unió al Imperio Otomano y un año después, Bulgaria. Ambos con el objetivo de expandir. Esa no me la vi venir, Italia traidor. Inundó una flota rusa provocando la guerra entre ambos países y Bulgaria declarándole la guerra a Serbia para recuperar territorios que perdió en las guerras balcánicas. El Imperio Otomano tenía pánico de que los armenios se aliasen con Rusia. Además, con la política extrema nacionalista que tenían ese entonces, decidieron eliminar a los armenios de su territorio, provocando la muerte entre 600.000 y 2 millones de armenios. Amigo, mira eso. En un puesto muy alto de los mayores crímenes Loco, ¿quién fue el que hizo esto? Que no escuché bien. O sea, hasta aquí entendí. Además, con la política extrema nacionalista tenía pánico de que los armenios se aliasen, los que perdió en las guerras balcánicas. O sea, se supone que estos son los buenos. Tenía pánico de que los armenios se aliasen con Rusia. Además, con la política extrema nacionalista. Se supone que estos son los buenos, ¿no? Decidieron eliminar a los armenios de su territorio. Loco, mira. Muerte entre 600.000. Y se supone que estos son los buenos, ¿no? Pues esos son los contrarios a Alemania. De los mayores crímenes y crueldad de la época moderna. Alemania seguía y seguía enviando tropas, también barcos en el mar. Bueno, no, si te parece, barcos en el bosque. Y se produjo el mayor combate naval llamada la Batalla de Jutlandia, que aunque los alemanes realizaron más bajas, los británicos conservaron el control total del norte. Mientras tanto, en Francia había una lluvia una batalla pírrica franceses en la batalla de Verdún, la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, con 700.000 bajas en ambos bandos. Bray, Verdún fue la batalla, como lo dijo, dígame. Curiosidad, la Primera Guerra Mundial terminó 3 años antes que la Revolución Mexicana, aunque esta última empezó en 1910 y la Primera Guerra empezó en 1914. Oh, y lo de los armenios, Turquía a día de hoy no reconoce lo hecho en Armenia. Rusia no reconoce lo que hicieron a las mujeres alemanas cuando tomaron Berlín. En teoría, la realidad es que en una guerra nunca existen buenos y malos, solo existen inocentes afectados. Exactamente, eso siempre lo he dicho, pero no, lo digo con ironía, ¿no? Porque, como siempre le he dicho, el bueno es el que gana, porque el que gana escribe la historia a su acomodo.
Si hubiese ganado Alemania y Japón la Segunda Guerra Mundial, estoy seguro que de alguna forma habrían transfigurado la historia para quedar como los buenos de la historia. Entonces, al final el que gana es el que coloca las condiciones. El perdedor siempre es el malo. No porque el mal pierda, sino porque el que gana se va a proclamar el bueno y va a proclamar que el perdedor es el malo. Así es como funciona la historia. O sea, no es que primero eres malo y por lo tanto pierdes. No, perdiste, por lo tanto eres el malo. Es así como funciona. Lo pondré en modo podcast, adiós. Dale, Fifillo, escúchanos. Yo luché por el bien. Los ganadores escriben la historia, eso es cierto. Verdún es tan brutal, fue tan brutal, que a día de hoy todavía hay muchas referencias a Verdún. De hecho, hay un manga que hicieron película que se llama Edge of Tomorrow, al filo del mañana, donde están luchando contra unos aliens y la batalla más brutal que libró la humanidad hasta ese momento fue en Verdún. Es una muy buena referencia a la Primera Guerra Mundial. Así que los británicos tuvieron que iniciar una nueva batalla, llamada la batalla de Somme. Por eso Charlie se proclama la buena en la guerra por tu corazón y Sasha Grey la mala. Grandes declaraciones. La historia la escriben los ganadores. Bien dicho, Light Shiny. Es que así es. En realidad se llama All You Need Is Skill. Ok, así supongo que se llama el manga. Yo lo conocí como Edge of Tomorrow. O así se llamaba la película, no recuerdo. De pronto las estoy confundiendo. Aliviar la presión de los franceses. En esa batalla los británicos Espérate, me usaron la perdí. batalla de Somme para aliviar la presión de los franceses. En esa batalla los británicos usaron por primera vez los tanques de guerra. Y lo más curioso de todo es que para engañar a la inteligencia alemana usaron el nombre clave tanque de agua. Por eso el tanque se llama tanque. Iba más lento que una mierda, pero era muy efectivo. Mientras tanto, en Estados Unidos estaban en la época dorada. Se creó el Francia sometió a las colonias africanas luego de exigir su independencia como recompensa por su participación en la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso pasó. De hecho, hay una película que es brutal, que habla sobre todo ese conflicto de la independencia de algunos países franceses. Hotel Ruanda creo que también habla un poco de eso, de la guerra entre los Utsis y los... Bueno, eran dos bandos, eran como dos familias, dos ramas, dos clanes, por decirlo así, dentro de Ruanda. Es brutal esa película. No la podríamos ver aquí, la podríamos ver en Discord, pero es brutal esa película. Los Tutsis, sí. Después puedes ver el top de los actos más atroces de la humanidad. Hay mucha guerra ahí, es de Dross. Dale, podríamos verlo. Envíenlo al Discord. Jazz se convirtieron en la potencia número 1, vendiendo armas a Europa, expansión territorial, hasta que Alemania... No. ¿Estados Unidos? ¿Por eso es potencia mundial? ¿Porque trafica con la guerra? ¿Porque vive de vender armas a otros y por eso no prohíbe las armas en su propio país? ¿Quién lo diría? Hizo una de sus travesuras y lanzó un torpedo a un barco británico RMS Lusitania, muriendo 1.198 personas, las cuales 128 eran norteamericanos. El presidente Woodrow Wilson dijo: a ver, pedazo de subnormales, no me toquéis la polla, que estoy en mi mejor momento, ¿vale? Que no vuelva a pasar. Pero Alemania se pasó sus frases por la raja del culo. Pero la gota de cum que derramaría todo el vaso fue gracias a los británicos. Los británicos interceptaron un telegrama alemán que había sido enviado al presidente de México diciendo que si posicionase eso la fue Triple brutal. Alianza y atacase a... Eso fue brutal. ¿Qué pasa? Que como Estados Unidos estaba proveyendo armas a Inglaterra y a otros enemigos de Alemania, los alemanes le escriben a México, le dicen: hey México, pilla, si tú entretienes a Estados Unidos atacándolo desde el sur, nosotros, después de acabar la guerra y que le ganemos a todos, te devolvemos Texas y todo el territorio que te quitó Estados Unidos. El telegrama creo que jamás llegó a México, o si llegó, los mexicanos jamás contestaron. Pero los Estados Unidos se lo tomaron fuerte. No se lo tomaron en broma.
a Estados Unidos y ellos les declaraban la guerra a Alemania. Y a cambio les devolverían las tierras que le quitó Estados Unidos a México. Woodrow Wilson al ver esto dijo: mira, a tomar por culo, te acabo la guerra. Y allí Alemania estaba cagadísima, porque los estadounidenses eran fuertes, tenían muchísimo dinero, muchísimos soldados y muchísimas armas. Armas sobre todo. todo. Que le venían por la boca, por el culo y ahora por las tetas. Pero de golpe, Rusia se rompió por dentro, porque la revolución rusa llegó. El gobierno ruso de ese entonces, que era una monarquía, o sea, un país gobernado por un rey llamado Zar Nicolás II, tuvo que renunciar. La rebelión en la granja habla de este momento precisamente. De este momento. De hecho, el señor Jones de Rebelión en la Granja representa al zar Nicolás. Y los cerdos representan al pueblo que con la revolución que hicieron, derrocaron al zar Nicolás, expulsaron a todos. De hecho, el zar Nicolás es el padre de Anastasia, para que unan también la película Anastasia con la historia. Aunque en la vida real Anastasia nunca se encontró su cuerpo, por eso se creía desaparecida, pero estaba muerta. Jamás se la encontró viva, pero es la misma historia. De hecho, en Rusia odian la película de Anastasia porque la consideran anticomunista, ya que colocan como que los Romanov eran los buenos y los de la revolución eran los villanos de la historia. Pero nada más alejado de eso. En realidad el zar Nicolás hacía fiestas en su casa mientras el pueblo se moría de hambre, como en Rebelión en la Granja, y razón por la cual terminaron derrocándolos, porque al final, como les digo, toda revolución empieza así: cuando le dejas de dar pan y circo al pueblo, el pueblo se rebela. Y cambiado por un gobierno provisional, y allí firmaron el armisticio. Y aunque les dolió mucho porque los alemanes pedían muchísimos territorios y recursos, ellos aceptaron. Firmaron la paz de Brest-Litovsk y Rusia salió de la guerra. Así que Alemania envió a los soldados a combatir en la última ofensiva en Francia, llamada la Ofensiva de los 100 días. Y tras varias batallas no pudieron contra los delante, especialmente los norteamericanos, porque usaban escopetas Winchester que vaciaban las trincheras en segundos. Y Alemania se quejó muy fuerte de las escopetas y emitió una protesta diplomática. Amigo, los que juegan aquí videojuegos shooter, si entraras en un lugar encerrado, ¿cuál sería el arma llena de enemigos? ¿Cuál sería tu arma predilecta? O sea, ¿cuál sería el arma más eficiente para entrar en una trinchera, que es un lugar súper estrecho y cerrado lleno de enemigos? La escopeta, obviamente. Estos tipos, los estadounidenses, fueron con el arma perfecta para limpiar trincheras. O sea, nada más es ¡pa! 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 Ni siquiera hay que apuntar, solo hay que ir caminando de frente y disparando, y la gente va cayendo. Es un arma ilegal. ¿Cómo que el cuchillo? No vas a entrar en una trinchera a cuchillo, te van a ganar. Hacíais en segundo en las trincheras y mis soldados les provocan pánico al escuchar un disparo de esa arma. Así que si capturamos a algún norteamericano usando la escopeta o teniendo cartuchos en los bolsillos... Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento. Lo ejecutamos instantáneamente. Pero a Estados Unidos se la pelaba completamente y siguió usando la escopeta. No, en primer lugar es: dale, captura a uno de los nuestros que va a punta de escopetazo. No tenemos ni que apuntar. Escopeta Winchester. Todos ya estaban cansados de la guerra, todo era una pérdida de dinero. Así que Alemania, con agotamiento, escasez de suministros armamentísticas y alimentarias, se rindió y firmó el armisticio. El día 11 del mes 11, a las 11 horas, con 11 minutos, con 11 segundos, con 11 milésimas, con 11 milésimas de 1918 en un tren. El tren de Renfe. Sí, no, imposible. Un marroquí ya les hubiera robado el boli y no podrían haber firmado la paz. Vale. Ya puedo finalizar tranquilo el vídeo. ¡Oh! Bro, te lo juro que estoy que te cagas con chistes racistas, ¡Ya está! Cero racismo en el canal. Punto y aparte. O mejor una coma. Nunca hay que olvidar los orígenes de mi racismo. El emperador Kaiser abdicó y escapó a Países Bajos. Sálvense quien pueda.
que posteriormente se firmaría el Tratado de Versalles en 1919. Tratado basura. Miren, la razón por la que existió la Segunda Guerra Mundial fue por ese tratado. Para el que no lo sepa, sépalo. El Tratado de Versalles fue tan maldito con los alemanes, que fueron los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Se pasaron tan de lanza, o sea, está bien, la Primera Guerra Mundial, como ya les dije, fue un hito, rompió todos los esquemas que existían de la guerra, la gente estaba ardidísima, habían gastado plata como nunca en una guerra, habían muerto gente como nunca en una guerra, se habían cometido crímenes como nunca en una guerra hasta ese momento, y la tensión estaba bastante alta, bastante alta. ¿Qué sucede? Que como Alemania pierde y se rinde, lo que hicieron los otros fue agarrarlo del cuello y exprimirlo. Y cuando ya no pudo exprimirlo más, le partieron el cuello y le siguieron exprimiendo. Fueron tan restrictivos los tratados de Versalles que Alemania no se iba a poder recuperar jamás. Por eso es que cuando el artista frustrado de bigote chistoso lanzó su discurso de hay que quemarlos a todos para que Alemania sea grande otra vez, la gente dijo, sí es cierto, porque lo que le acabo de decir, toda revolución inicia porque hay sometimiento del pueblo. El pueblo se cansa y como el pueblo se cansa, se une, porque el pueblo no se une a menos que esté cansado de que a todos les den palo por igual. Si les dan palos a uno y otros no, pues ellos dicen, pues a mí no me dan palo, me da igual. Entonces, como aquí le dieron palo a todos los alemanes, Alemania estaba en la mera shit. O sea, mientras todos los países crecían económicamente, Alemania era la perra de todos. De todos. Creo que al punto que si no... Sí, es un punto de quiebre, Zaratustra. De hecho, si mal no recuerdo, todos los gastos de la guerra se los obligaron a pagar a Alemania. Le quitaron un montón de territorio que ya era alemán antes de la guerra. O sea, descuartizaron su territorio, se quedaron con las mejores partes, cascaron horrible a su ciudadanía, los castraron políticamente, los castraron económicamente y además los obligaron a pagar todos los gastos de la guerra. De ahí es donde empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza aquí, al final de la Primera. Cuando ya los alemanes no pudieron más y salió un idealista, porque al final todo esto siempre nace con un idealista, llámese Marx, llámese Lenin, llámese bigote chistoso, llámese como sea, todo empieza con un idealista que dice, mira, yo me voy a apoderar o a personar de este discurso de que estamos sometidos. Al final todo nace igual. Yo decía algo estilo Alemania culpa, Alemania sí, mala, Alemania matar, mala, Alemania devolver territorios, Alemania reducción de soldados, Alemania no fabricar armas. Una tremenda humillación. El Imperio Otomano se desintegró después de la guerra. No escapes. Paga la cuenta. Austria-Hungría se dividió en varios estados independientes y Bulgaria se cambió de bando y luego se marchó de la guerra. Y aquí cambiamos de época hacia la República de Weimar, con un gobierno provisional. Los alemanes, cabreados por la humillación, se pensaban que se habían traicionado entre ellos. El bando ganador sacudía a Alemania para que pagara todos los costos, ya que ellos estaban endeudados con Estados Unidos por los suministros de armas. Pero Alemania no tenía plata. Resultó que era argentino. Es que literalmente todos perdieron la guerra. Los únicos dos países que se beneficiaron fueron Estados Unidos y el segundo país fue Japón, por las tierras que les quitó Alemania. Aunque no por mucho tiempo, porque esta cosita de aquí, boing, boing, salam aleikum, salam el uranio, el aleikum. plutonio. ¡No! Así que Alemania, para pagarles, usó su máxima IQ y dijo, voy a imprimir más billetes. Muchos billetes. Bastantes billetes. Aún los billetes. Esto que te cuento es tan loco que si antes en 1920 un billete marco, la moneda alemana, tenía el mismo valor que un La dólar, inflación 3 se los años comió. después, un dólar equivalía
a 3 millones de marcos. O sea, que si antes ¡Oh, sal! Se entró la inflación como a Venezuela, qué horrible. tenías que pagar un marco para el pan, ahora tendrías que pagar 3 millones de marcos para poder comprarte el pan. Pues nada, a comer. Esto no se trataba de una inflación cualquiera, se trataba de una hiperinflación. Y obviamente la economía se fue a la mierda. Jugaban con el dinero, quemaban el dinero. Nadie compraba papel higiénico porque era más accesible usar los billetes para limpiarse el culo, no es broma. Y al no poder pagarles a los vencedores, pues Alemania tuvo que ceder recursos. Miren, esto puede sonar racista o lo como quieran, pero es cierto. En Venezuela la cosa estuvo, o está, no sé cómo está ahora, pero estuvo tan fea que antes de pandemia, bueno, todavía, creo que incluso todavía, creo que hace un par de meses, en diciembre que fui a comprar algo, lo vi por aquí, que aquí en Colombia tú pasas por sitios donde vendan artesanías y encuentras bolsos hechos con billetes venezolanos. Encuentras figuras decorativas, arbolitos de Navidad hechos con puro billete venezolano. Y es tremendo, o sea, ver cómo se devaluó tanto el dinero. Que literal el dinero sirve más para hacer figuritas como si fuera papel. Que es tremendo, o sea. De pronto algún día me compro un bolsito de eso nada más para mostrárselos, por si no lo han visto. Pero es brutal eso. Ver cómo una moneda se devalúa tanto que vale más como papel que como billete. Que con razón aquí faltó efectivo por culpa de esos desgraciados. Es posible, de hecho es que mucha gente que cuando empezó todo este éxodo gigantesco de Venezuela hacia Colombia y otros países, la gente llegaba con fajos de billetes y se dieron cuenta que aquí sus fajos de billetes no valían absolutamente nada, o sea, nada. Un fajo así te podía valer una Coca-Cola. Es tremendo. Y preferían, pues, papel bonito, hacer decoración con eso. Y a cuánto estaban, no sé cuánto estaban los bolsos, pero tampoco eran muy caros. O sea, los vendían, era un vendedor tirado ahí, o vendedoras tiradas ahí con un trapito en la calle y ponían ahí sus bolsitos eran como unos gansos también, creo que vi, como en origami, un ganso así en origami. Y habían animalitos y habían bolsitos. Recuerdo que los que más recuerdo son los bolsitos porque tenían corredera y todo. Bueno, la corredera no era en billetes, obviamente era una corredera cosida, pero sí era un bolsito, como un bolsito de mano para mujer. Y brutal, o sea, fuerte la cosa. Te hace replantear muchas cosas sobre la inflación. Como método de pago. ¿Cuánto costaría hacer esos billetes? Seguramente más de lo que cueste el billete en sí, que es lo más triste. Entre la humillación y la terrible crisis que estaba sufriendo el país fueron los motivos del surgimiento del nazismo. What the heck? Y el ascenso de un hombre con un bigote. Así es, gente. Lo que les acabo de decir. Estoy hablando de Charles Chaplin. Este chaval era el mayor hijo de del planeta, extremadamente racista, homófobo. Tenía de todo menos. Yo no sé, yo creo que Stalin era más desgraciado. O sea, no es por hablar bonito del otro. El otro era un infeliz. Pero yo creería, con miedo a equivocarme, que Stalin era más desgraciado. Porque como está el chiste de Rick y Morty, el bigote chistoso era un infeliz, pero al menos quería a Alemania. Stalin no quería ni a los rusos. Stalin usaba a los rusos como carne de cañón. Es que sí, es que es cierto lo de hacer jabón a los otros también fue fuerte. Los campos de concentración. Pero es que Stalin también hizo sus cosas terribles, o sea, pero horribles. Es que es cierto, la competencia es dura, por eso dije, con miedo a equivocarme. Pero es cierto, hay que cuán bajo hay que caer en la moral humana para estar discutiendo cuál de los dos fue peor. Y lo mejor de todo es que hay gente que se emociona. No, este hizo tal cosa, este gana. Dios. Amigos, esto no es para sentirse orgulloso. Es más bien para sentirse horrorizado.
Japón No. en la esquina. Japón fue otro. También hay que decirlo. Creo que en el Holocausto no sé si se mató tanta gente como lo hizo Estados Unidos con 2 pepinos que le metió a Japón. O sea, es que se habla muy poco del crimen de guerra que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que muy poca gente habla. Porque claramente Estados Unidos fue el ganador. Pero Dios, lo que hizo Estados Unidos fue deliberadamente un crimen. Fueron 2 crímenes de guerra, pero brutales. Yo creo que de los peores de la historia. Se habla muy poco de eso, pero lo fue. Paz. Bueno, era vegano, pero era carnívoro de personas. Pero bueno, redució la tasa de... Jamás creas que ser vegano te hace buena persona o que querer a los animales te hace buena persona. El del bigote chistoso creó las primeras, si no recuerdo, de la primera o de las primeras leyes contra los animales y era vegano y mira lo que hizo. Estados Unidos hizo propaganda para parecer el protagonista ganador. Eso es cierto. De hecho hay fotos editadas. ¿Sabes esta foto que está editada donde se ve Berlín destruida y están varios soldados levantando un asta de una bandera? Esa bandera era soviética en la foto original, pero Estados Unidos ha manipulado tanto esa foto que la gente cree que eso es una foto de una bandera estadounidense, pero no es cierto. Quien derrotó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos. Quien entró a Berlín e hizo que el señor Bigotón tomara un arma y él y su esposa o tomaron veneno, no recuerdo cómo fue que murieron. Hitler no era vegano, comía langosta y sin ir en lancha y sin albur. Comía langosta. Bueno, era vegetariano. No comía carne de vaca, entonces, pongámoslo así, porque no sé cómo se llama. Entonces, eso lo hizo los soviéticos. A quienes derrotaron los estadounidenses fue a los japoneses con 2 crímenes de guerra muy grandes. Empleo y hubo un incremento de la mejoración de la Vegetariano. infraestructura Bueno, yo creo que vegetariano es no comer animal. Y la langosta, por más fea que sea, es un animal. espectacular. Pero detrás de esas cosas bonitas que hizo, detrás de sus pensamientos habían cosas muy malas que lo contaré en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. ¡Ah! No has partido nada. ¿Qué pasa aquí? ¿What? Contento. Qué contento. random fue eso. Romper cosa, hombre feliz. ¡Alto ahí, bicho! Como te has quedado hasta el final, me apoyaría. La foto también fue editada por los mismos soviéticos, pues el soldado que sostiene el asta tenía relojes robados de soldados alemanes muertos en la foto original. Sí, es que es lo que les digo. Los soviéticos también, o sea, los rusos hoy en día, también niegan mucho de lo que ellos hicieron. Ellos se sienten orgullosos. Nosotros entramos a Berlín, sí, pero también reconoce la cantidad de mujeres alemanas a las cuales les hicieron cosas que no puedo mencionar en redes sociales. Todos los soldados cuando entraron a Berlín, la cantidad de niños que también les hicieron cosas muy malas los rusos cuando entraron a Berlín, el cómo tanto los estadounidenses como los rusos amarraban a los tanques, a los capturados, los amarraban por los pies y los arrastraban por kilómetros hasta que el cuerpo se desmembraba todo y se deshacía. Hay un montón de cosas que no se cuentan, pero existen registros. Se tomaban fotos como si cazaran así, como la típica foto pisando así un cazador pisando un tigre. Bueno, así, pero con soldados del otro bando. ¿Estoy diciendo que los otros eran buenos? No, estoy diciendo que nadie era bueno. Es lo que estoy diciendo.